Hoy nos toca el capítulo número 8 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 8 del segundo libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título Los bienes de la tsunamita devueltos. Dice: habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor.
el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. En el 5.º año de Jorán, hijo de Acat, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar. Y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acat, porque una hija de Acat fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y reinó en lugar suyo Ocasías su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acat, rey de Israel, comenzó a reinar Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocasías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acat, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acat, porque era yerno de la casa de Acat. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acat, a Ramón de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acat, en Jezreel, porque estaba enfermo. Bendito el nombre de Cristo. Vamos al inicio, gloria a Dios. Como tiene el título, los bienes de la tsunamita devueltos. Dice que habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Vemos que el profeta Eliseo le estaba diciendo a la mujer que tomara a su familia y que se mudaran a otro lugar, porque Jehová de los ejércitos, Dios, el Señor, había decretado que iba a haber hambre en Israel por 7 años. Aquí vemos algo hermoso, algo verídico, y que la palabra de Dios nos enseña. Cuando el hijo o la hija de Dios está conectado con Dios, está en constante oración, ayuno, en búsqueda con el Señor, está percibido de las cosas espirituales,
está velando, como dice la palabra, velando en todo momento, el Señor siempre va a tener cuidado de esa persona. El Señor siempre le va a ayudar, le va a orientar, le va a indicar lo que debe, lo que no debe hacer, cuándo debe moverse y cuándo no. Aquí vemos que esta mujer, a pesar de que había hambre, a pesar de que habían todos esos años de hambre en ese tiempo, vemos que esa mujer no se movió por ella misma. Y así mismo debe ser nosotros hoy en día. Uno no puede moverse, tomar una decisión, hacer nada, sin primero no buscar la dirección del Señor, sin primero uno no recibir la guía de Dios. Vemos que Dios le habló a esta mujer a través del profeta Eliseo, porque anteriormente era así, Dios hablaba a través de sus profetas. Hoy sigue hablando igual a través de sus profetas, pero al menos hoy todo hijo o hija de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios. Y cualquiera que ora, que ayuna, se mete con el Señor, va a recibir respuestas del Señor. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. El que busca, halla. El que llama, encuentra. El que toca, se le abre. Todos tenemos al Espíritu. El que cree en el Señor Jesucristo, el que ha recibido al Señor en su corazón, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, nos muestra, nos dirige toda verdad. Y Dios hace como quiera. Dios nos habla a través de su palabra, puede hablar a través audiblemente con su voz, puede hablarnos a través de otra persona, claro que a través de un profeta, como Él quiera. Él es soberano. Vemos que aquí Dios le habló a ella a través del profeta en ese momento. Y le indicó lo que ella tenía que hacer. Le indicó lo que ella tenía que hacer. ¿Y qué hizo ella? Obedeció. Ese es el segundo punto importante, la obediencia. Nosotros tenemos la palabra del Señor, la Biblia, que es nuestro manual de vida. Yo no voy a esperar que venga un profeta a darme palabra, a que me diga qué hacer, qué no hacer, cuando nosotros ya tenemos la palabra del Señor, la Biblia, que es nuestro manual de vida. Allí en ese manual de vida, en la Biblia, allí está todo. Lo que debemos y lo que no debemos hacer. Dice la Biblia, mi pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento. Cada uno va a dar cuenta a Dios y cada uno va a ser responsable. Cada hijo o hija de Dios es responsable de tener ese conocimiento de la Biblia. Si usted no la lee, si usted no la estudia, no la medita, si usted no busca conocer a Dios a través de la palabra, usted es el único que va a ser responsable delante del Señor, porque allí está todo. Dios nos dejó todo. Dios nos dejó todo, allí está la Biblia, para que usted la lea y sepa lo que allí está escrito. Ahora, el que no la lee, el que no la estudia, le va a dar cuenta a Dios. Por eso que dice que mi pueblo perece o peca porque le faltó el conocimiento. Entonces ese conocimiento, cada quien, hijo y hija de Dios, tiene la responsabilidad de buscarlo. Hay que leer la palabra del Señor, hay que meditar en ella, hay que aprender. Para conocer al Padre, a Dios Todopoderoso, tenemos que leer las Escrituras. Eso combinado con la oración. Entonces vemos que ella primero recibió dirección del Señor, el Señor le dijo lo que tenía que hacer, y vemos que lo segundo que hizo ella fue obedeció. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la obediencia trae bendición. Y vemos que al tomar ella esa decisión, o mejor dicho, el obedecer al Padre, eso, como dice la Biblia, la obediencia trae bendición, pero allí humanamente, vamos a decir allí físicamente, podía traer como una consecuencia, un peligro. Fíjense que ella se fue durante todos esos años que hubo hambre. Al país, dice allí, de los filisteos. Se movió. Pero ¿qué sucedió? Ella se movió, pero ella dejó en peligro todos sus bienes. Ahí lo vemos. Porque cuando ella regresó, ya no tenía nada. Le habían quitado casa, le habían quitado tierra y le habían quitado todo.
había perdido todo. Entonces, si nos ponemos a meditar eso hoy en día, muchas veces la palabra del Señor o Dios mismo directamente nos manda a hacer algo, nos da una asignación para hacer algo. Y muchas veces ese hijo o hija de Dios tiene miedo, no lo hace, de repente por las consecuencias físicas, por lo que puede acarrear. Ay, no, si yo hago eso, imagínate mi casa. Después vienen y se me meten en mi casa, se me meten y se me llevan todo. Y si yo me voy porque el Señor me está mandando a tal lugar y dejo mi casita por 1 año, 2 años, cuando venga no encuentro nada, yo no puedo hacer eso. Y ahí estamos viendo a quién estamos poniendo a Dios de primero. Ahí estamos viendo quién está en nuestro corazón. Si es el obedecer a Dios, el amar a Dios, como dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o amas más tu casa. Y por eso mucha gente desobedece al Señor. Por eso es que mucha gente no se atreve a hacer lo que Dios manda hacer. Por eso es que mucha gente se limita y desobedece al Señor. No se somete a Dios. Dios les habla y les habla una y otra vez y ellos no hacen nada. ¿Por qué no? Porque si se van, que no pueden dejar al hijo solo, que si se van, que no pueden dejar a la hija, que después la hija, que después el hijo, que después la casa. Y todo es un pero. Y no hacen lo que Dios les manda que hagan. Porque después, ¿cómo van a comer? Después, ¿quién les va a dar comida? Después, que si se mueren de hambre. Y así. Siempre. Todo es ¿por qué? Porque no confían en el Señor. No hay una confianza en Dios. No hay confianza, no hay un temor absoluto hacia Dios. Porque cuando hay temor, a usted no le va a importar lo demás. Porque usted entiende que usted no puede desobedecer a Dios. Y si Dios dio la orden en algo, Dios verá qué va a hacer con lo demás. Pero cuando Dios habla, Dios habla. Y lo demás no nos debería importar cuando Dios da una orden. Y vemos que a esta mujer no le importó nada. Vemos que no importó nada. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer, o sea que esa hambruna venía de parte de Dios. Dice que Jehová ha llamado el hambre. O sea que eso venía, vamos a decir ese juicio, porque cuando pasan esas cosas, eso es por la mano de Dios, por el pecado. Entonces vemos que Dios decidió hacer eso. ¿Por causa qué? Por el pecado. Siempre el pecado trae maldición. La causa del pecado, el pecado no viene sin causa. ¿Y cuál es siempre la causa? La maldición no viene sin causa. ¿Y cuál es siempre eso? Viene por el pecado. Entonces vemos que dice, le dice, entonces la mujer se levantó, fíjense. Dios le habló a través de Eliseo. Dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos, fíjense. Ella se fue y no le importó nada. Se fue con toda su familia. Imagínense que se ponga, ay Señor, pero yo una mujer, ¿cómo hago yo, Padre? ¿Cómo nos vamos a ir? Y la casita y los corotos y mis tierras y los sembradíos. Yo no me puedo ir así, Señor. ¿Cómo hago? Hoy en día eso pasa así. Señor, pero ¿cómo me voy si no tengo y dónde voy a llegar? Y si esto y aquello. Y desobedecen a Dios fácilmente. Vemos que a esta mujer no le importó nada. Dios habló y ella ejecutó, ella fue obediente. Por eso que dice que la obediencia trae bendición. Ella dejó casa, dejó todo, tierra, dejó todo lo que tenía, que de repente tenía desde toda su vida. Y todo lo dejó, no le importó nada, ni siquiera aquí protestó. Agarró todo, hablaría con su familia, vámonos, y todo el mundo se fue. Aquí no dice que murmuró, aquí no dice que habló, aquí no dice que no se quería ir, nada. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia. Dice, y vivió en las tierras del Filisteo. Entonces vemos la importancia de moverse bajo la dirección del Señor.
Cuando un hijo o una hija de Dios quiera moverse, no es moverse porque uno quiera, porque a uno le parezca, porque a uno le plazca. Siempre hay que buscar la dirección del Señor. Si el Señor aprueba eso, uno lo hace. Si el Señor no da respuesta, no aprueba, uno tiene que esperar la indicación del Señor. Porque cuando uno se mueve, cuando uno toma la decisión, que sea Dios indicando, uno va a hacer las cosas bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios. Y eso es importante. Recuerden siempre lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando ellos pecaban, la cobertura de Dios se quitaba y por eso es que ellos siempre, cuando perdían en la guerra y se los llevaban cautivos, era por el pecado. Pero cuando están en obediencia, que ellos hacían lo correcto, ahí estaba Dios, tenían el respaldo de Dios. Y Dios los defendía y se manifestaba y se glorificaba. Igualito pasa hoy en día con nosotros. Si usted está sometida al Señor, a su palabra, obedece al Señor, usted siempre está allí en oración, pegada a Él, y usted le está siendo fiel en todo, usted va a tener allí el respaldo del Señor, la protección de Dios. El Señor va a estar allí respaldándole. Pero cuando la persona no está sometida a la palabra, vive su vida a su manera, y la Biblia dice de otra manera, ahí hay problemas, ahí hay desobediencia, ahí la protección no está. ¿Por qué? Por el pecado. Mientras la persona está en obediencia, allí está la protección de Dios y el respaldo del Señor. Cuando la persona está en desobediencia, allí hay problema. Hay problema. Recuerden eso, obediencia, protección de Dios. Desobediencia, ahí no hay protección. Pues como hay pecado, recuerden que las tinieblas se mueven por derecho legal. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que estar pidiendo perdón, arrepintiéndonos a Dios delante de Él, pidiendo perdón y apartándose del pecado, cerrando puertas. Nosotros tenemos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que siempre trabajar en cerrar puertas. Siempre tenemos que evaluar nuestras vidas, Señor, en qué te estoy faltando, Señor, qué me falta todavía. ¿Qué áreas en mi vida tengo que mejorar, cambiar? Ay, no, yo por aquí tengo que todavía trabajar, me enojo todavía mucho, cualquier cosa me enojo. Padre, perdóname porque el enojo no es tuyo, no es. El enojo es pecado, Padre, ayúdame. Perdóname por toda ira, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame. Y usted comienza a poner de su parte y a trabajar esa área. Y allí usted comienza a trabajar cerrando puertas. ¿A usted le gusta pelear? Usted sabe que el pleito no es de Dios, son obras de la carne. Usted trabaja en esa área que deje el pleito. Que usted se la pasa peleando con sus hijos, con el marido, deje el pleito porque el pleito no es de Dios. Y tiene que pedirle a Dios ayuda y usted tiene que trabajar esa área. No es que va a venir Dios ahí del cielo y ya, usted amanece ya otra. Usted tiene que ir trabajando con el Espíritu Santo de Dios esas áreas. La falta de paciencia, la falta de dominio propio, la falta de amor. Hay personas que casi no tienen amor. Y sin amor nada somos. Somos como címbalos que resuenan. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando todas esas áreas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Señor nos va a ayudar en todo, nos ayuda en todo, pero tenemos que buscar su dirección, su ayuda. Entonces vemos que la mujer escuchó la dirección del Señor, Dios le dio indicaciones y ella obedeció. No le importó nada. Que si la casa, que si esto, que si la tierra, que si la cosecha, no le importó nada. Ella fue, agarró y hizo lo que Dios le habló a través del profeta. Y ese ejemplo lo tenemos que tomar nosotros también. Que cuando Dios habla, nosotros apresuradamente, pero obedecerlo. A obedecerlo. Tenemos que trabajar esa área de obediencia. Sabemos que estamos haciendo algo mal en una área nosotros y no buscamos cambiarlo. Lo que nos importa más muchas veces es el ser humano, la persona, la casa, quien sea, pero no Dios. Tenemos que trabajar esa área.
para no abrir puerta al enemigo, trabajar esa área de idolatría. Dice la Biblia que quien ame a padre, madre, hermano, y la lista puede seguir, esposo, hija, vecino, quien sea, la casa, el carro, más que a mí, dice, no es digno de mí. No es digno de mí. Cuando yo dejo de hacer en algo la voluntad de Dios, por alguna persona, por alguna cosa, ya hay idolatría. Vemos que en esa mujer no había idolatría. En su corazón no había apego con la casa, ni con las tierras, ni con nada de lo que ella tenía. Agarró todo y se fue, de una vez. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos, fíjense. Y cuando habían pasado 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Por eso es que les dije que fíjense que ya le habían quitado todo. Ya ella había perdido todo por todos esos años que estuvo fuera. Pero ¿qué pasa? Ella regresó a implorar al rey que le devolvieran todo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando uno es obediente, la obediencia que trae bendición. Si usted está siendo obediente al Señor, si usted está cumpliendo con todo lo que dice la palabra, usted debe de confiar. Usted debe de confiar en el Señor, que el Señor no la va a dejar desamparada. Vemos que ella se fue, no le importó, dejó todo. ¿Por qué? Porque si fue Dios quien le habló y le dijo que se fuera de allí por la hambruna, ese mismo Dios que le dijo que se fuera, no la va a abandonar ni la iba a dejar sola. Fíjense qué pasó. Y todavía, mírense, para que ustedes vean que las casualidades no existen. Existen los propósitos. Dice el 4, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo a Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. ¿Ustedes creen que eso fue casualidad? La mujer iba a verse allá con el rey para que le atendiera su caso, para que le devolvieran su casa, su tierra y todo lo que tenía. Y podemos decir, mire, casualidad, como Giezi, como el rey le preguntó esas cosas a Giezi por las maravillas que había hecho Eliseo, y casualidad, estaban hablando del caso de ella. ¿Vieron que nada es casualidad? Fíjense cómo la manera como Dios se mueve. Por eso que uno tiene que confiar en el Señor en todo. Dios es Dios. Nosotros dependemos de Dios. Y así como Dios se movía en los tiempos bíblicos, también se mueve hoy en día. Dios no ha cambiado. Ese mismo que hacía milagros anteriormente también lo sigue haciendo hoy en día. Pero nosotros tenemos que esperar que Dios haga, que Dios se mueva, que Dios se manifieste. Y vemos que ella llegó y fíjense, estaban hablando de ella. ¿Era casualidad? No, Dios lo permitió así. ¿Pero por qué? Ella fue una mujer obediente. Ella obedeció y Dios iba a estar con ella. 7 años después que dejó su tierra sola, su casa, todo. Dios iba a hacer que claro que le devolvieran sus cosas. Porque Dios estaba respaldándola. Dios, ¿por qué? Porque ella era una mujer obediente. Hizo todo lo que Él le dijo. Y fíjense cómo Dios se manifiesta. Esto es increíble. Y estaban allí hablando del caso de ella y viene ella llegando. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, fíjense, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Fíjense, Dios le hizo justicia, Dios le devolvió todo. ¿Quién era el que le estaba cuidando las tierras y la casa, todo lo que era de ella? El Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Nosotros pensamos, ¿será que qué? ¿Que Dios no es Dios? Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede, que creó los cielos, la tierra, nos creó a nosotros. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso es que el Señor dice que presentemos todas nuestras situaciones delante de Él en oración.
que las cargas se las dejemos a Él, porque liviana su carga. Si usted tiene una situación, usted se la presenta a usted se la presenta a Dios en oración, y usted tiene que confiar de que Dios va a hacer, de que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Y usted tiene que esperar pacientemente, porque las cosas no son a nuestra manera, ni como uno quiera, es a la manera de Dios y como Dios quiera, y en el tiempo de Dios. Con buena actitud uno tiene que esperar, creyendo y caminando, confiando y declarando lo que la Biblia dice. Vemos que ella regresó, fíjense, después de 7 años, y cómo el Señor allí acomodó todo. Fíjense cómo todo se dio, y el Señor le devolvió todas las cosas. Nuevamente su casa, sus tierras, todo. Dice después, Eliseo se fue luego a Damasco, a Ben-Hadad, rey de Siria. Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Toma pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Tremendo, ¿no? Como el Señor revela de verdad. Vemos que ahí el profeta Eliseo se le quedó mirando a Hazael fijamente, y era porque el Señor le estaba allí mostrando lo que iba a suceder. El Señor le estaba mostrando, y el profeta Eliseo estaba viendo todo lo que iba a pasar. Y vemos que el profeta Eliseo se lo declara a él mismo, y que le dice, y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Para que ustedes vean que todo lo que un profeta recibe es porque Dios se lo muestra. El profeta no habla por sí solo. Habla es porque Dios le habla, Dios le muestra, y él habla conforme a Dios le va revelando y mostrando. Claro, no al verdadero profeta. Aquí que dijo Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Fíjense, Dios le mostró en ese instante. Vio todo eso, Dios le mostró todo lo que quiso. Porque es Dios quien muestra todo lo que quiere. Los profetas reciben hasta donde Dios le muestra. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Wow. Aquí sucedió algo. Fíjense que él agarró una manta, la empapó de agua y se la puso al rey sobre la cara hasta que murió. Tremendo. No quiero decir más de lo que allí no dice. Eso es lo que dice allí. Entonces vemos que murió y reinó en su lugar
Hazael. Fíjense ya cómo venía su corazón. O recuerden todo lo que el profeta Eliseo le dijo que iba a hacer. Las atrocidades que iba a hacer. Un hombre capaz de todo. Vemos en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y todo eso Jehová no quiso, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Fíjense cómo allí Dios la misericordia. La misericordia de Dios. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Tremendo. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramón de Galaad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab de Jezreel, porque estaba enfermo. Ya en el otro capítulo se desarrolla esta última parte. Vemos que, wow, los hijos de los hijos y todos los que vienen de esa familia, todos los que han venido de esos reyes, fíjense cómo estuvieron haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Siempre hemos dicho, tan delicado es cuando un rey, que hoy día llamáramos a un presidente, porque cuando el presidente hace lo malo delante de Dios, no solamente acarrea maldición a su vida, también acarrea maldición sobre la nación, sobre todo el pueblo, sobre todo el país. Y fíjense que eso es delicado, todas esas maldiciones. Traía enfermedad a la nación, catástrofe, muchas cosas. ¿Por qué? Porque quebrantan la palabra del Señor. Por el pecado, siempre las maldiciones vienen a raíz de los pecados, las enfermedades, de todo. Por eso es que tenemos que estar en constante, reunida la iglesia de Cristo, orando por la nación, orando por los presidentes, por los que están en eminencia. Dice que tenemos que orar por los que están en eminencia, para que vivamos tranquilos y reposadamente. O sea que eso es responsabilidad de la iglesia de Cristo, el estar orando por los presidentes, por los que están en eminencia.
humillándonos delante de Dios, pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Si nos humillamos, confesamos todos los pecados y se apartan. Dice la Biblia que alcanzamos misericordia. Hay que estar orando constantemente por nuestras naciones. Que Dios tenga misericordia para que el Señor perdone, para que el Señor sane, para que el Señor libere, para que el Señor guarde nuestras naciones. Amén. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a ciento por uno. Sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.